Hola, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Hemos visto en el capítulo 1 que Pablo hace un saludo, una presentación, expresa su deseo de ir a visitar la iglesia en Roma y luego describe el estado de corrupción del corazón humano. En el capítulo 2 Pablo nos escribe acerca de la imparcialidad de Dios contrastada con el estado de natural hipocresía del corazón humano. Y dice así en el capítulo 2, verso 1: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Esas cosas son las que estaban descritas en el final del capítulo 1, asociadas, entre otras cosas, con la corrupción moral del hombre, expresada en su desviación sexual. Y bueno, aquí dice, ¿cómo puedes juzgar cuando tú practicas las mismas cosas? Este es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros a través del apóstol Pablo. Y esto nos llama a un profundo análisis de conciencia. Dios sabe todo, sabe todos y cada uno de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros secretos. Entonces necesitamos hacer ese examen de conciencia y saber cuáles son esos secretos que Dios sabe y por los cuales deberemos rendir cuentas de una manera u otra. Nos explica en el verso 2, dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican estas cosas. Y nos está diciendo que a partir de este examen de conciencia, que nuestro juicio, antes de comenzar a juzgar a otros, nuestro juicio debe comenzar con nosotros mismos, en nuestro corazón. ¿Cómo podemos juzgar a otros de las cosas que nosotros albergamos en nuestros corazones? Es algo muy profundo, es algo muy serio también. Nos expone a nuestra propia hipocresía, que todos la tenemos. En el verso 3 nos dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás el juicio de Dios? Y aquí Pablo introduce el estilo de enseñanza rabínico, de preguntas y respuestas. Esto nos lleva a la lectura de Lucas 6:42. Vamos a ver Lucas 6:42. Es el Evangelio de acuerdo a el doctor Lucas. Lucas era un doctor. 6:42. Recordemos lo que hemos leído.
y dice, está diciendo aquí lo que leímos en el verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios, y se refiere a esto. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Estas son las palabras de Jesús. Y nos está mostrando que debemos hacer ese análisis con nosotros mismos antes de efectuarlo con los demás. El juicio empieza en nuestra propia casa. No podemos enjuiciar el mundo fuera de nuestro entorno si no hicimos un análisis de conciencia y nos hemos puesto en los buenos ojos del Señor a través del arrepentimiento. Esto también está expresado en Mateo 7, versos 4 a 5. Y vemos que incluso Jesús dice, cuando hacen eso, son hipócritas. O yo debería decir, somos hipócritas, porque yo no estoy exento de absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Todo aplica a mí y quiero decirles que así como leo y estudio, de la misma manera que la palabra de Dios ministra a mi corazón, eso es lo que expreso para ministrar a ustedes. Es la misma palabra, es el mismo espíritu. Y continúa en el verso 4, dice, ¿o acaso tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Cuando dice obtienes en poco las riquezas de su bondad, se refiere, ¿o acaso menosprecias las riquezas de la bondad de Dios, de la tolerancia de Dios, de la paciencia de Dios? Infinita paciencia. Infinita en relación a la cantidad, no a cuánto dura. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Si bien es infinita en la cantidad, tiene paciencia para con todos. Pero tiene un límite de tiempo, un límite temporal. Y hemos empezado a ver la ira de Dios en esta era, siendo suministrada como un adelanto de lo que se viene en el mundo entero, a través de las crisis que estamos viviendo, de las crisis morales, políticas, sociales, de salud, de alimento, financieras, de todo tipo. Cada aspecto del mundo, desde los aspectos políticos, técnicos, culturales, todos los aspectos del mundo están siendo sacudidos por una profunda crisis. Entonces esta bondad, esta tolerancia y esta paciencia, ¿a qué acaso menospreciamos? Ignorando que cada uno de estos atributos de Dios que expresan su bondad hacia nosotros cuando le damos nuestra espalda, nos guían al arrepentimiento.
La palabra utilizada para arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa reconsiderar. Es una reconsideración de los actos de nuestra vida, las decisiones que tomamos en nuestra vida y que comienzan, esta es una reconsideración que comienza con el reconocer nuestro pecado, el pecado que tenemos en nuestra vida, conocido y secreto, y odiarlo. Así es como empieza este metanoia, este arrepentimiento. Continúa en verso 5 diciendo más, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios sabe todo y toma nota. Y todo lo que es secreto en nuestra vida va a ser puesto a la luz. Él es la luz del mundo. Todo lo que está oculto, secreto, puesto en un lugar de oscuridad para que no se vea, Él lo ve, Él lo sabe. Y Él va a poner luz en un acto de perfecto juicio. Continúa diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es perfecto, su justicia es perfecta. Y si bien Dios, el Hijo, Jesús, pagó por nuestros pecados para que nosotros tengamos acceso al trono de Dios, acceso a la posibilidad de arrepentirnos, igual existen consecuencias para nuestros actos. Continúa diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Es lo que pagará a aquellos que perseveran en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, ellos tendrán vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Y hoy día, como dijimos antes, vemos un adelanto de la ira de Dios. Verso 9 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Una vez más, así como nos dijo a nosotros que el juicio comienza en nuestra propia casa, Dios hace lo mismo. Su juicio empieza en su propia casa, con su propia gente, con el judío primero y después con el griego, que el griego es el gentil. En este caso somos nosotros, los gentiles que hemos entrado en el pacto que Dios hizo con su pueblo hemos entrado a través de el sacrificio de Jesús en ese pacto. Y dice que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, otra vez, y también al griego.
Cuando leemos en la Biblia algo que está repetido más de una vez, la Biblia es toda importante. Cuando hay algo que está repetido más de una vez, es muy importante. Cuando hay algo que está repetido más de una vez y está repetido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es algo que debemos prestar la mayor atención cuando leemos, cuando estudiamos la Biblia. Acá dice, ha repetido al judío primero y también al griego. En Mateo 15, versos 21 a 28, habla de una mujer, una mujer griega, una mujer gentil, que le ruega a Jesús que quite un demonio que está poseyendo a su pequeña hija. Y Jesús no, es como que la ignora. Los apóstoles le dicen a Jesús, por favor, atendela porque nos está molestando constantemente con su llorar, con su pedido. Y Jesús dice, bueno, yo vine a ministrar a los judíos. Y después dice, no es justo sacarle el pan a un niño para dárselo a un perro. En esos días, para el pueblo judío, el concepto de un gentil eran como, en el orgullo que tenían, y esto era algo que entre los judíos y especialmente entre los fariseos se sabía. Los gentiles eran como perros, como algo inferior. Y Jesús hace cita de esto. Cuando habla, es injusto sacarle al hijo de uno el pan para dárselo a un perro. Es injusto sacarle la enseñanza y la salvación que estoy ofreciendo al pueblo de mi Padre, a mi pueblo, para dárselo a los gentiles. Porque esta mujer era gentil. Pero la mujer le dice, sí, es justo, porque cuando hasta los perros comen las migajas del pan que cae de la mesa. Y Jesús entiende en ese momento, o no entiende, porque él lo entiende desde un principio, pero digamos que reconoce la fe que esta mujer tiene en quién es Jesús, y entonces le dice que por su fe su deseo se cumplirá, o se ha cumplido. Y cuando ella vuelve a ver a su hija está no tiene más el demonio que la estaba torturando. Esto es un ejemplo de lo que va a pasar. La Biblia está llena de estos ciclos que se repiten. Y esto es un ejemplo de lo que Jesús va a hacer más tarde en la cruz. Que debido a la fe trae al pueblo gentil y lo incorpora en el pacto que ha hecho con el pueblo judío. Un pueblo judío que lo ha rechazado, un pueblo judío que lo ha crucificado, un pueblo judío que no lo reconoce como Mesías. Pero los gentiles sí. Y es cuando Jesús abre la puerta de salvación para el pueblo gentil. Esta es la imagen que vemos en lo que está diciendo aquí cuando habla de a los judíos primero, a los gentiles luego. Y dice más adelante en el verso 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Él está por sobre todo. Y llega a un punto con Jesús en el cual no hace más diferencias de las personas. Es cuestión de entrar en fe en Él o no. Esa es la diferencia. Pues todos los que han pecado sin la ley
sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Esto nos habla de la justicia perfecta de Dios. ¿Cómo puede juzgar a alguien de acuerdo a cierta ley bajo la cual este alguien no estaba sometido? Eso sería una justicia imperfecta. O sea que aquí Dios nos muestra, el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra los diferentes patrones legales que Dios utilizará en su juicio de cada una de las personas. Pero la justicia de Dios es la misma y es perfecta. Y debido a que es perfecta, para cada individuo usará diferentes patrones. Han vivido de acuerdo a la ley. ¿Cuál ley fue esta? Y de acuerdo a eso, Él establece diferentes patrones para ejercer su justicia perfecta. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. En Santiago, capítulo 1, verso 25, vamos a leerlo. Santiago 1, 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad. ¿Qué es esta ley de la libertad? No es la misma ley por la cual los judíos estaban, o a la cual los judíos estaban sometidos. Es la ley de la libertad. Bueno, si vemos en el Evangelio de Juan 14:6, Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino a Dios. Él dice que es el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 8 de Juan, verso 32, capítulo 8, verso 32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Cuando conocemos a Jesús, le damos nuestra vida, entramos en esta fe salvadora, en nuestro Mesías, en nuestro Rey. Esa es la verdad, y la verdad nos hará libres. Conocemos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y esa verdad nos hará libres. Y esta es la ley que debemos cumplir para ser justificados. Justificados viene de justicia, para que Dios nos vea justos a través de la lente del sacrificio de su Hijo. Es a esto a lo que se refiere cuando dice que los que no son oidores, sino que cumplen la ley, los justos ante Dios, serán justificados. La ley de libertad, conocer la verdad que nos hará libres. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos.
parece complicado, pero realmente no lo es. Cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, que no conocían la ley impuesta por Dios, que sirve para condenar, porque nadie podía cumplirla. Es por eso que necesitamos de un Salvador, de un Mesías, de una justicia perfecta, para que podamos ser libres. Cuando ellos no conocían esa ley, pero actuaban bien, porque lo hacían de una manera instintiva. Dice que son una ley para sí mismos. ¿De qué ley está hablando? Recordemos que en Génesis capítulo 2, verso 17, nos habla de Dios que puso todos los árboles para que den fruto, para que Adán y Eva coman de ellos, se alimenten, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y uno de estos frutos era el fruto del conocimiento del bien y del mal, al cual Dios dijo, no coman de ese fruto, porque el día que coman, que entren en el conocimiento del bien y del mal, ese día morirán. Bueno, la raza humana consumió ese fruto debido a la seducción de Satanás. Este fruto nos ha dado el conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento que ha sido impuesto en nuestro corazón es lo que nos hace, digamos, instintivamente saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando alguien actúa bien y o mal, sabiendo qué es lo que hace, esa es la ley en su propio corazón, para sí mismos. Es a esto a lo que se refiere. En el verso 15 dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces cuando decidimos hacer lo que sabemos que está mal, y nos ocurre a todos. En el día en que, según mi evangelio, dice Pablo, que es lo que estamos leyendo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Los secretos de los hombres. Hemos hablado de que Dios sabe todo. Cada uno de los secretos de nuestro comportamiento, Dios lo sabe. Y serán juzgados mediante Cristo Jesús. Esto es algo que debemos saber. Cada vez que la Biblia menciona a Cristo Jesús, está hablando del Jesús resucitado, glorificado. Después de que fue resucitado con un cuerpo glorioso que vive eternamente. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, habla de Jesús antes de su resurrección. Jesucristo, Cristo Jesús. Es interesante poder hacer esa distinción. Y cuando dice que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, está hablando de su retorno. Cuando Él retorne, habrá un juicio a todos los que hasta ese momento han vivido, que sigan vivos, incluso los que han muerto. Y será el Jesús glorioso, resucitado. Verso 17 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorias de Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley.
está hablando de la ley de los judíos, está dirigiéndose a los judíos, pero que podemos aplicarlo también a nosotros. Y dice, si ustedes glorifican en el nombre de Dios y dicen que son tan obedientes y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es inmensamente convictivo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Recordemos que Jesús dijo, mostrándonos cuál es la línea que Dios tiene de aceptación de cosas. Dice, tú dices que no cometes adulterio, pero si tan solo miras a una mujer que no es tu esposa con ojos de deseo, el adulterio está en tu corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que no a lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo aquí? Muy, muy convictivo. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas los templos? No era poco común en esos días saquear un templo pagano porque tenían ídolos que tendrían algún tipo de valor monetario o porque eran deseables de alguna manera. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Vemos pregunta y respuesta. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Está citando aquí el Isaías, repitiendo lo que está escrito en Isaías, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo lo aplicamos nosotros los gentiles a nuestro caminar? Bueno, como cristianos, con fe en Dios, en Jesucristo, en su muerte, su resurrección, su posición de Mesías, su reinado, somos ejemplos ante los ojos del mundo de acuerdo a nuestro comportamiento. Entonces, si los gentiles decían, miren a esos judíos, se jactan de la ley, no la cumplen, y entonces le quita veracidad al nombre de Dios, y es por eso que es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. Bueno, esto se aplica a la iglesia hoy. Somos un ejemplo ante el mundo del comportamiento que Dios nos ha puesto en el corazón, en el cambio que Dios ha hecho, de ser personas mundanas, carnales, naturales, a ser personas espirituales, entregadas a Dios. Y el mundo nos mira, nos observa. Y debido a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos, a nuestro lenguaje, ellos hacen un juicio de Dios mismo. Dios es injuzgable porque Él es perfecto. Él es el que emite el juicio. Nadie enjuicia a Dios porque nadie está sobre Dios. Entonces, cuando nosotros
somos un mal ejemplo para el nombre de Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por nuestra causa. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Parece complejo, pero no lo es. La circuncisión, si bien la conocemos como un acto, una cirugía carnal, tiene un aspecto espiritual. Dice que la carne es inferior al espíritu. El espíritu domina la carne, no la carne al espíritu. Entonces podemos sacrificar la carne, pero en este, digamos, entorno, dice, si decís que eres judío y que obedeces la ley, pero no obedeces la ley, entonces tu judaísmo no es judaísmo. Y si el que no es judío cumple la ley más que el judío, entonces Dios no lo considerará como uno de los suyos. Y está hablando básicamente y sencillamente de los que dicen, y dicen mucho, pero no hacen, y se jactan, pero no cumplen, en relación a las cosas de Dios, particularmente en relación a las cosas de Dios. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Y nos está hablando de conceptos morales. Si aquel que no tiene el título de ser quien tú dices que eres, pero sin embargo se comporta como tal, justificadamente, él entonces puede establecer un juicio crítico de aquel que se jacta del título, pero no hace lo que dice. Y aquí en este verso 27, dice, bueno, si tú eres lo que eres y no cumples lo que dices, eres un transgresor de la ley que dices que cumples. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne. Es un estado espiritual en el cual subyugamos a la carne de acuerdo al espíritu. A eso se refiere. No está hablando de que hoy en día la circuncisión física es necesaria. Está hablando de un estado espiritual. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí en el verso 29 nos habla que el judío es interiormente, porque la circuncisión es la del corazón, o sea, circuncisión, carne, el corazón, las emociones y el espíritu. Nos está hablando de esa jerarquía. El espíritu gobernando las emociones, controlando la carne. Y dice que entonces esa persona es justificada, es considerada como una persona de Dios, no por la letra, no por el documento legal, sino por la alabanza a Dios
la verdadera alabanza espiritual a Dios, la entrega que hacemos de nuestra persona hacia Dios, la cual no procede de nada de los hombres, sino que es establecida por Dios mismo. No hay nada en este mundo que nos lleve a Dios. Es Dios el cual nos llama. Y debemos tomar una decisión acerca si aceptar su llamado y caminar en la luz y ser uno de su pueblo, o no aceptar ese llamado y seguir caminando en la oscuridad, en lo secreto, en lo que no tiene luz, y caminar alejándonos de la salvación divina. Y así concluye el capítulo 2, mostrándonos una vez más la hipocresía de nuestro corazón, pero contrastándola con la perfecta imparcialidad de Dios, y cómo nosotros podemos acceder a esa imparcialidad por el hecho de entregar nuestra vida honestamente al Señor. Muchas gracias y que Dios los bendiga.